del mundo, pero sin movernos de casa. Jugamos solitarios por puntos y navegamos sin historial. Tenemos sexo en varios idiomas, nos reímos con caracteres, conversamos siempre a distancia y nos enamoramos de una luz. Tenemos casi un tera de fotos, che, cuando nos juntamos a verla, estamos cada día más solos, mostrando una comida. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo lunes aquí en 3 en 1, el programa que hacemos junto a Diana Holguín y Fermín Pacheco. Hoy estoy con mi compañera Diana Holguín y quien les habla, Charo Álvarez. Y tengo que decir, vamos campeón, dale campeón, estoy muy contenta porque Racing ganó la Sudamericana, lo tengo que decir después de tantos años. La verdad que es una alegría enorme y tenía que empezar así. Y también, bueno, felicitar a nuestros compañeros y compañeras del Uruguay por el gran triunfo del Frente Amplio, que son las dos buenas noticias, por lo menos en lo que respecta a lo futbolístico para mí, y en lo político sé que coincidimos ambas, con respecto al triunfo del Frente Amplio de Yamandú Orsi junto con Carolina Cose en Uruguay. Sí, bueno, buenas noches a todos y todas. Yo no tan feliz, pues, digamos, por lo de Racing, voy a decir la verdad. Todo tan 2001 me sienta, ¿no? Todo tan 2001, ¿no? Hay una cosa, hay un aire. Y sí. No, bueno, pero después del chiste, por lo menos diría yo, todo lo van a estar ganando los brasileros hace cuántos años. Ya no se aguantaba más. Tenía que venir una racha algo argentino. Felicitar a nuestro país hermano de la República Oriental del Uruguay, donde ganó Yamandú Orsi con Carolina Cose por el 52% de los votos. Algo que vamos a charlar ahora con nuestra invitada de hoy, pero para poder darle un poquito de contexto, sí. Bueno, hubo una altísima participación. Nada que sorprenda, digo, era dentro de lo esperado, con casi el 90% de participación democrática. Yo quisiera, bueno, fue felicitado, ¿no? por el gobierno argentino, felicitado también por Lula da Silva, el mensaje también de Cristina Fernández de Kirchner y de Lula muy dirigido, digamos, al Pepe, ¿no? Que me parece que fue el gran impulsor de esta dupla ganadora, un heredero, dirían algunos, un aprendiz, alguien a quien Pepe Mujica lo fue impulsando y supongo que guiando, y seguramente vamos a estar hablando con Sandra de eso. Algunas cosas que yo quería rescatar del discurso que dio Yamandú tienen que ver con algo que me pareció llamativo. Bueno, acá le damos la bienvenida. Sí, la voy a presentar. Tenemos el honor inmenso, gracias a una compañera muy querida del Partido Socialista, en este caso Eliana Pereira, que nos hizo el contacto con Sandra Lazo. Ella es senadora por el Movimiento de Participación Popular dentro del Frente Amplio. La verdad que es un placer tenerte aquí con nosotras, Sandra. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por la invitación. Es realmente esto de la comunicación así tan real, en tiempo real, estando en países hermanos, es maravilloso. Así que muchas gracias por todo lo que han dicho hasta ahora, además. Bueno, gracias. Te saluda Diana, ¿cómo estás? Sandra, hay, bueno, un millón de cosas. Obviamente estuvimos escuchando el discurso, digamos, del presidente electo, y hay varias cosas que a mí me gustaría compartir con vos para ver qué pensás. Tiro algunas frases que dijo que tienen que ver con Uruguay es uno solo, dialogar e integrar a todos, no hay espacio para el agravio o para coartar la democracia o llevarse puesto los partidos políticos y el sistema republicano democrático.
Y hay algo de esto que entiendo que hay como un mensaje que tiene que ver con un poco con el espejo con lo que están sucediendo en otras latitudes como acá, ¿no? Con una cierta polarización, con una cierta violencia política, ¿no? Con un ataque muy fuerte de las democracias, con haber ganado también recientemente Donald Trump. Entonces, entiendo ahí, no sé si compartís ese análisis, que hay un mensaje en torno a eso. Sí, efectivamente creo que hay un mensaje, pero además yo lo que decía es que cerramos una campaña en el día de ayer, además coronada con esta votación, que fue con una tremenda lealtad hacia la sociedad uruguaya. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que Yamandu decía fue tan genuino, fue tan parte de su campaña, fue parte de cada uno de los pasos que dio en la primera etapa hacia el balotaje, en la segunda etapa, y cierra dando ese mensaje que es ni más ni menos que una concepción de la política, una concepción de lo que debe ser la política como herramienta en un régimen democrático, republicano, para que la sociedad se exprese. Entonces vos ahí no precisás, muy por el contrario, más allá de las grietas, precisás partidos políticos fuertes que defiendan su historia, que no renieguen de ella, pero que crezcan en base a su historia. Acá se dio una situación durante 5 años que hubo una coalición que en realidad se junta a partir de ganarle al Frente Amplio, o sea, de sacar al Frente Amplio del gobierno. Es más, en algunos discursos de algunos legisladores, que después, en esta última etapa, todo el mundo era el dialoguista, pero en realidad, durante 5 años tuvimos legisladores de esta coalición que hablaban de un país sin izquierda, o sea, erradicar la izquierda. O sea, algo que se da de bruces contra la tolerancia, Sí. porque es lo mismo que nosotros dijéramos un país sin partido nacional. Jamás lo diríamos. Primero porque nuestro Frente Amplio también se nutrió de los partidos tradicionales en su momento para su conformación. Pero segundo porque en una sociedad democrática vos tenés que tener un abanico importante de partidos bien fundados que rescaten en todo caso y dialoguen a partir de lo mejor de cada uno de ellos. Y eso fue lo que quiso decir Yamandu, y obviamente hay cierto mensaje hacia cosas que están sucediendo en el mundo, ¿no? Sí. Hay un avance de la no ideología que está cargada de ideología, porque si algo tiene el discurso de los políticos son casta, la política no es justamente lo contrario, ¿no? Está cargado de ideología, pero de ideología yo diría que a veces hasta de un tinte muy totalitario, ¿no? Claro. Una de las cosas también que se planteó y que, bueno, lo escuché a Carolina en su momento plantear en el día de ayer, tiene que ver con la participación, con no solo la cuestión de fortalecer la democracia, sino que todo lo que se iba a llevar adelante a partir de ahora tenía que ver con cumplir el plan de gobierno, con el proyecto con el cual se presentaron en estas elecciones, y que sea de manera participativa con todos y todas adentro, digamos, de alguna manera, y esta cuestión de cumplir, ¿no? Este pacto de alguna manera al que accedió, digamos, el Uruguay a partir del resultado de ayer. Esta cuestión del cumplimiento también. Y una cosa que te quería preguntar tenía que ver con cómo llevaron adelante esta campaña impresionante que hicieron, de puerta a puerta, con mucho laburo territorial, porque, digamos, después de la primera vuelta había como por lo menos con las personas que yo pude hablar de allá, había como un cierto temor a que se junte, digamos, toda la derecha y que por ahí no se llegara a este resultado que tuvieron ayer. Sí, y agrego algo más que tiene que ver con las encuestas, ¿no? Que a mí me parece que ahí hay también otro capítulo para nosotras, los politólogos y los comunicadores políticos, ¿no? Como que vaticinaban algo o un empate o justamente no decían va a ganar el Frente Amplio no abiertamente ni nada por el estilo. Algo que también sucedió, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, donde las encuestas tampoco dieron en el clavo, ¿no? Sí, dos cosas. La primera, a la que te respondo sobre
cómo se dieron esos pasos hacia una campaña que en realidad primero se dio algo muy particular, ¿no? En 2019, 2020 tuvimos una derrota electoral después de 15 años ininterrumpidos de gobierno y hubo motivos para esa derrota, ¿no? Obviamente que hubo un trabajo, en este caso de quienes durante todos esos años habían sembrado determinadas frases hechas muchas veces porque no tenían su correlato en la realidad, pero bueno, también la política tiene eso, ¿no? Se construye también desde ese lugar y errores que cometimos. ¿Qué hicimos? Creo que con una razón muy bien fundada, con un fundamento muy fuerte desde la presidencia del Frente Amplio, se decidió comenzar un proceso de autocrítica, pero, a ver, una autocrítica muy particular, porque si vos mirás lo que sucede en el mundo en general, cuando hay procesos de derrota, las autocríticas se dan entre cuatro paredes y desde el partido. Y el Frente Amplio decidió, si acá hubo una derrota, hay que asumir que tuvimos nuestra cuota aparte para que esa derrota sucediera, y salimos a la calle, salimos organizados, a hablar con quienes, con las organizaciones sociales, con aquellas incluso que no eran afín, no sé, se me ocurre las asociaciones de altos empresarios, el comercio, la Asociación Rural, por ejemplo, que es una agremiación de hacendados que en general tienen una ideología diferente a la del Frente Amplio, y nos plantamos allí y con la humildad del mundo le dijimos, ¿por qué piensan que perdimos? Pues nosotros pensamos que hicimos las cosas bastante bien, de hecho a ustedes no les fue tan mal, pero ¿por qué perdimos? Y ahí la gente dio sus razones y en algunos casos fue muy dura, ¿eh? Y hubo que asimilar esas cosas que nos decían y con humildad decir, ¿sabes qué? Bueno, pensamos que estábamos haciendo las cosas bien y no las hicimos, les cerramos. Porque todos nos reconocían, bueno, el plan Ceibal que hizo que cada niño de este país pudiera contar en su sistema educativo con una computadora, el plan Ibirapital, lo mismo para los adultos mayores, el Sistema Nacional Integrado de Salud que hizo que la gente más humilde, que era muy maltratada en los hospitales, tuviera la posibilidad de optar en un sistema integrado de salud. Todo eso la gente te lo reconocía, no importaba si era de derecha o de izquierda. Pero había pequeñas cosas que hicimos en el medio y que no contábamos con esa territorialidad que hoy está incorporada en esa frase que Yamandú dice, el Uruguay es uno solo. Basta decir que el campo queda para atrás, los citadinos somos los intelectuales de izquierda que decimos, mirá, ahí están los de las 4x4, porque de ahí sale la producción nacional, somos uno solo. Entonces, todo eso, ese proceso se hizo con la gente, desde la gente, y se incorporó en las bases programáticas del Frente Amplio, y la gente lo notó, porque después salimos a hacer la devolución. Bueno, mirá, nos vamos a reunir con ustedes porque esto que nos dijeron, mirá, lo colocamos en el programa como parte de un error que cometimos y queremos subsanarlo. Yo creo que fue un gran paso y eso generó que se sumaran voluntades, que gente que antes nos miraba con cierto recelo dijera, vamos a apostar. También, por supuesto, que con un discurso que se construyó desde el Frente Amplio que decidió decir firmes, absolutamente firmes con todo aquello que entendamos que es un abuso desde el poder de la coalición de gobierno, pero no son cuestiones personales y ni un agravio va a salir hacia el contrincante porque detrás hay gente que vota y que vota honestamente, que cree honestamente en promesas que después son incumplidas. Entonces eso se dio, se terminó, hubo un debate y ahí voy a la segunda pregunta que me hacías, que tiene que ver con algo que está pasando no solamente en nuestros países, está pasando en el mundo, que es, asistimos a debates que no son tales, porque están muy acordados. El debate de Trump con Kamala tampoco fue un debate donde hubiera un enfrentamiento, donde uno le contestara al otro, están muy acordados. Y acá pasó lo mismo, el debate, cada uno puso ideas. ¿Cuál fue la diferencia? El candidato de la coalición nombró 22 veces al Frente Amplio, Sí, eso escuché. diciendo lo mal que había hecho, el candidato, o sea, hablaba del pasado, ¿no? Porque nosotros ya habíamos aprendido los errores que habíamos cometido, no los íbamos a volver a cometer. El candidato del Frente Amplio creo que nombró 2 veces a la coalición, pero para hacer referencia a algo puntual, y después habló de futuro, habló de propuesta, enumeraba las propuestas. Y eso la gente lo notó.
Entonces yo creo que también asistimos a algo que hoy está globalizado en el mundo y que obviamente, a mi entender y en el análisis político que hago, las derechas a nivel internacional tienen algunas estrategias de supervivencia. Y algunas estrategias de supervivencia tienen que ver con esa virulencia que evidentemente capta a personas que muchas veces están descreídas de los propios errores que cometemos desde lo político. Nosotros no activamos rápidamente el mecanismo de decir, sí, mira, la verdad que le erramos, hay que cambiar siempre con los principios, ¿no? Para nosotros los principios que nos guiaba el general Artigas, ¿no? Que los más infelices sean los más privilegiados. No hay otra consigna que no sea esa. Pero esa estrategia de supervivencia que utiliza hoy la derecha es en la virulencia, es decir, son todos iguales, pero el que te está diciendo que son todos iguales, lo que quiere es entrar a ese mundo y posicionarse como un hacendado con una estancia, ¿no? Bueno, y ahí... Y yo creo que eso lo transmitimos muy bien. Ahí, Sandra, quiero traer un concepto que escuché varias veces que tenía que ver con la malla de oro. ¿Puede ser? Algo que sí, distinguía como a quiénes se iba a privilegiar, hablando de esto que decías vos de Artigas, ¿no? También, trayendo... Es que eso fue una frase que, claro, no la inventamos nosotros, o sea, no fue algo que utilizamos como... No, eso fue una frase que dijo el presidente en su momento, porque es parte de una concepción, es parte de una concepción política. Exacto. Yo genero determinadas condicionantes en el ámbito cambiario, en el ámbito de lo que nosotros llamamos ajuste fiscal, que es que los números te den exactos, te den bien. Pero ¿qué pasa? Los números tienen personas detrás. Entonces, para que vos hagas ese ajuste, que es como que te ajustaras el cinturón, hay un montón de gente que va a quedar rezagada y que en algunos casos estaba muy sobre el límite y va a caer en el precipicio de debajo de la línea por debajo de la pobreza. Entonces, el concepto que muchas veces utilizan las derechas es, vamos a privilegiar, y utilizan ese término muy ciclista, donde se privilegia de alguna manera con la malla oro, que es esa malla que se pone en ciclista, que es este color amarillo oro, pero en realidad, que es el 1, y en realidad era por muchos más ciclistas. Entonces nosotros lo que decíamos, sí, pero el concepto que utilizan es, generemos que el malla oro le vaya bien y después va a haber un derrame natural. Sí, es la teoría del derrame, ya vieja, digamos. El mercado nunca va a utilizar el derrame para favorecer a aquellos, porque está convencido de que aquel que le va mal y que cae en la pobreza es porque no se esforzó lo suficiente. Claro. El mercado no hace esa síntesis de decir, mirá, si vos venís de 3 generaciones de gente muy, muy pobre, para que puedas alcanzar, tener un grado universitario en una universidad gratuita donde pueda acceder el hijo del pobre, el hijo del rico en igualdad de condiciones, tenés que darle un impulso para que suba 3 escalones y pueda estar, y ahí sí va a depender de su esfuerzo. Pero mientras tanto, hay miles de personas que no van a llegar a estar en ese lugar de igualdad. Y esa yo creo que fue la diferencia. El malla oro nunca derramó, en realidad lo que hizo fue colocar fuera del país su dinero, porque acá hubo gente que durante la pandemia le pasó muy bien, exportó, le fue muy bien y colocó dinero en el exterior. El derrame no apareció nunca. Claro. Si no, no hubiéramos tenido ollas populares que fueron perseguidas durante este gobierno, fueron muy perseguidas. O sea, se persiguió la solidaridad de la gente, ¿no? Porque nadie, digo, hay algunos conceptos que sí yo creo que diferencian a la derecha de la izquierda, por lo menos al progresismo de la derecha, que es ese concepto de que el pobre no se esforzó y que le encanta vivir en la calle y comer del tacho de la basura. A ningún ser humano le gusta pasar frío en una noche de invierno fría y dormir en la calle. No lo hacen. Algunas personas, además, acá hay un problema tremendo que tiene que ver con la salud mental, con las adicciones, que hizo que el Estado durante este tiempo se saliera de su rol protector y dejara las cosas libradas al mercado. Entonces, todos estos conceptos, y yo no puedo decir otra cosa, no hubo empatía
con un montón de ciudadanos que en realidad partían de varios escalones atrás. Sí. Em, Yo quería, bueno, aprovechar porque sé que sos del espacio que en el que está el Pepe Mujica, sé que fue muy, digamos, saludado por Cristina, saludado por distintos referentes de la política de todo el mundo y Latinoamérica, pero bueno, quería saber cómo se siente esto, ¿no? De tenerlo al Pepe ahí como referente de poder darle de alguna manera esta alegría, siendo él uno de los grandes impulsores digamos, de todo este campañón que también se hizo. sí, que a pesar, digamos, de su enfermedad, en el último tiempo se la puso al hombro, ¿no? Como qué fortaleza de espíritu. Mira, Pepe ha sido un ejemplo, ha sido un referente, lo es. Nosotros tuvimos una circunstancia muy particular, ¿no? Porque así como la figura de Tabaré Vázquez y la figura de Danilo Astori, sin duda fueron dos baluartes imprescindibles en nuestra fuerza política, como en su momento lo fue Sereñi y otros dirigentes que partieron. eh, que además yo quiero recordar, Tabaré también, aquejado de una enfermedad terrible, Sí. tuvo esa valentía de subirse a un escenario después que habíamos sufrido la derrota electoral y darnos una lección de vida. Yo creo que eso estuvo muy presente ayer, recitándonos el No te rindas, pidiéndonos que no nos rindamos, y yo creo que cumplimos y muy bien. El sabremos cumplir del himno tiene mucho que ver con eso también. Danilo lo mismo, ha sido un referente en lo que tiene que ver con la economía de los gobiernos de izquierda, esa economía solidaria y redistribución de la riqueza realmente en forma equitativa. Y va quedando Pepe, que además tuvo, por su trayectoria de vida, si hay alguien que en este país hizo carne en la autocrítica, fue Pepe, por su circunstancia de vida, Ujú. y llegó a ser presidente y trascendió las fronteras, porque a mí, gracias a la actividad política y a estar vinculada con la gente de Copal, con la gente de diferentes organizaciones eh, internacionales, me tocó viajar por el mundo en diferentes circunstancias y llegar a un aeropuerto y que presentes el pasaporte y que alguien que no habla tu idioma te diga Pepe Mujica, Uruguay, Pepe Mujica, es realmente una cosa impresionante. Trascendió las fronteras, trascendió la vida. No hay artista internacional que no venga al Uruguay y quiera conocer a Pepe. Obvio. Entonces, yo creo que fue una espina dorsal muy, muy importante para este triunfo, para la presentación de uno de sus hijos directos, que fue en este caso Yamandú, pero además de una generosidad tremenda, ¿no? Pepe, de una generosidad tremenda, porque sí, porque ha abierto los brazos a todo el Frente Amplio, a todo el Frente Amplio, y lo dice siempre. Y es verdad, tuvimos una votación muy importante dentro de lo que fue la votación del Frente Amplio, que nos compromete por ese mismo legado que Pepe nos da, ese Pepe vivo absolutamente, con un legado tremendo, nos compromete a respetar los equilibrios del Frente Amplio, Ujú. a respetar y a mantener esos equilibrios que esos 9 senadores y esos 36 eh, diputados que tiene el MPP dentro de lo que es la votación del Frente Amplio, tiene que ser un ejercicio permanente de equilibrio. No es arrasar porque tenemos la mayoría de los votos, no, es el compromiso que asumimos por lo que Pepe significa de mantener esos equilibrios. Sandra, una última. Dale. ¿Puedo? Sí. Una última para no quitarte más tiempo y agradecerte que estás acá con nosotras. No hubo como tema de debate fuerte sobre el tema de género, sobre el tema de sistema de cuidado, ¿no? Eso es algo que no sé si digo que me llama la atención, pero es un tema, dado que tienen
una agenda importante en Uruguay sobre el tema. Y bueno, te quería preguntar, digo, ¿cómo veías esa agenda que también, digo, por los embates que está teniendo la derecha global contra la agenda feminista y contra las mujeres en particular? ¿Cómo veías vos esto, digamos, de cara a este nuevo gobierno? Mira, yo acabo de llegar en este momento, cuando comenzaba la nota, acababa de llegar de la marcha que todos los 25 de noviembre realizamos junto con Mujeres de Negro, por eso estoy con el atuendo y además también con alguna simbología que tiene que ver, porque hoy es el Día internacional contra la violencia basada en género. Uh-huh. Y se lo decía a una colega tuya que me entrevistaba en la marcha, que es una marcha silenciosa, multitudinaria de mujeres que expresamos nuestra tolerancia cero hacia lo que son los feminicidios y el abuso de todo tipo por cuestiones de género. Y se lo decía una colega tuya, no estuvo este tema muy presente en la campaña, en los discursos de campaña, sí estuvo y está integrado en las bases programáticas del Frente Amplio, basados fundamentalmente en lo que tiene que ver con la necesidad de presupuestar. Y yo se lo decía a esta colega, la ley que se votó de Uh-huh. violencia avanzada en género es excelente, la ley que tenemos acá en nuestro país. Sin embargo, no alcanza con estas cuestiones desde la ley. No. Si nosotros no logramos trascender la ley y que esto se haga carne en la gente, en educación sin ningún tipo de discriminación por cuestiones que tengan que ver con el género, o sea, realmente una ciudadanía que se forme en ciudadanía equitativa, que se forme en cuidados, que se forme en redistribución de tareas en el hogar, compartidas, en no juzgar al otro y en tener claro y además tener realmente tolerancia cero con el feminicida. O sea, cada 10 minutos en el mundo es asesinada una mujer. A mí me preguntan, ¿por qué marchan? Porque Sí. nos siguen matando, Sí, porque sí. nos siguen matando. Por eso marchamos, por eso denunciamos y por eso vamos a exigir ahora desde el gobierno presupuestación para la ley de género, presupuestación en la justicia para los juzgados especializados en la materia, para la fiscalía, y que cada vez tengamos más gente formada, porque no es mala la ley. Yo tuve reuniones con colectivos que me dicen, no, pero nos condenan antes de... No, mirá los diarios, mirá la televisión, mirá los informativos, no me digas, podrá haber un caso que sea un falso positivo, como decimos Sí. nosotros, pero ahí también la justicia tiene que actuar, pero nos siguen matando. Yo no conozco casos que sean al revés. La violencia del vicariato, ¿me entendés? Todo lo que sucede con la revictimización de madres y de niños y niñas. Todo eso, si somos indiferentes a eso, bueno, no podemos llamarnos ni progresistas ni de izquierda. Por lo tanto, lo vamos a exigir en cada uno de los ámbitos donde estamos. Yo he trabajado en ámbitos muy varoniles, si se quiere. Yo fui Bueno, la la política es un única... ámbito bastante varonil que fuimos de a poquito conquistando en algunos lugares, pero un lugar bastante varonil. Tremendo. Yo fui durante mucho tiempo la única mujer en la Comisión de Defensa. Mirá. Y me llovían denuncias de abusos de gente que está dentro del ámbito militar. Yo digo, no podemos seguir teniendo tolerancia porque siempre pasó y porque como es una institución vertical, bueno, va a seguir pasando. No, tiene que haber tolerancia cero y yo no voy a ascender, y se los dije a mis compañeros, me tocó presidir la comisión durante prácticamente todo este periodo. Y una de las cosas que estaba claro y que el Frente Amplio por suerte apoyaba y lo tenía claro es ni un ascenso a un abusador que esté en el tema justamente de violencia de género. Así que lo aplicamos y lo aplicamos ya en las listas paritarias que tenemos en el Frente Amplio mucho antes de que se definiera a partir de la ley de cuotas. Bueno, muchísimas muchas gracias. La verdad que un placer. Le comentamos a nuestros oyentes
que estamos y tenemos el gusto de, bueno, de estar charlando con la senadora Sandra Lasso. Y la verdad que un placer contar contigo en esta noche y felicitaciones porque es una luz de esperanza para nosotros que venimos para la región mucho, para la región, y ojalá que en las próximas elecciones siempre me acuerdo de Belela Herrera, que fue un placer verla con su silla a los 100 años yendo a votar, increíble, que los argentinos, los uruguayos que están residiendo en la Argentina puedan votar acá y no tengan que viajar, que se pueda conseguir, que sea otra cosa más que se pueda lograr en este periodo. Un debe tremendo que tenemos y que nos comprometimos. Fue muy emocionante cuando llegaron los compañeros, pero también se sintió mucho la presencia de nuestros hermanos argentinos, brasileños, en fin, había un sinfín de comunicadores, de compañeros que vinieron a apoyar y realmente lo sintieron al triunfo, como eso que vos decías, como una lucecita de esperanza para esa patria grande, porque en definitiva somos hijos de esa patria grande que soñaron nuestros próceres. Así que nada, un abrazo grande y yo estoy a la orden, siempre que ustedes lo entiendan, acá estamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a vos y a todos los compañeros y compañeras. Cuando termine el programa de hoy vamos a escuchar a Redoblar en honor a ustedes para sumar energía. Arriba, un beso grande. Un beso, chau. Bueno, la verdad que impresionante y muy contenta de poder contar con esta primera impresión después de este hermoso triunfo. Y bueno, y pronto, como es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, también queríamos tocar este tema y ya de hecho diste el pie con la pregunta de cierre a Sandra, y tenemos el honor y el placer de estar en comunicación telefónica en un ratito con alguien con quien queremos charlar sobre los datos que se publicaron en el día de hoy en relación a esta fecha, que la verdad es que alarman porque bueno, son muchos los femicidios con los que tenemos durante este año, ¿no? Sí, un poco fue adrede, ¿no? Poder preguntarle sobre la agenda de género a Sandra Lasso, la senadora del Frente Amplio, sobre todo porque no había sido un tema de debate. Y además porque, Uruguay tiene, por ejemplo, un excelente, sistema de cuidado. Tiene una política de cuidado muy, por lo menos en Montevideo, muy renombrada, para quienes estamos en tema. Y nos parecía que, dado este día, estaba bueno hablar sobre las políticas de género que se están llevando o no. Yo le pongo entre paréntesis las no políticas de género que se están llevando a cabo por parte del gobierno nacional, que ya hemos nombrado, desde la disolución del Ministerio de Mujeres, desde atacar fuertemente la ideología de género, ¿no? Dentro de esta campaña simbólica, concreta, económica. Otra forma más de negacionismo, porque niegan en realidad la existencia de la violencia de género, de inequidades, de desigualdades y obviamente de violencia. Así es. Y por eso... ¿Está acá? Sí, está conectada, por eso. Bueno. Por eso elegimos y quisimos contactar para entrevistar en el día de hoy a Lucía Portos. Ella es subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Te habla Charo Álvarez y Diana Holguín. Muchas gracias por estar del otro lado, Lucía. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Lucía. Agradecerte que nos hayas atendido. Seguramente hoy habrá sido un día muy agitado, ¿no? En participación, por suerte, en distintas actividades en relación a la eliminación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Sí, la verdad es que es un día aparte que se ha vuelto para la Argentina un conjunto de efemérides, ¿no? Porque, también se cumplen años del fallecimiento de Maradona. Sí. Y, se junta un poco todo. Se junta un poco todo. Un poco queríamos charlar con vos, ¿cómo veías la no política, este embate que hay del gobierno nacional, esta pérdida de
ampliación de derechos que tuvimos en algún momento, y sobre todo que se dio con la posición de Argentina en la ONU recientemente, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que nosotras cuando llegamos al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, allá por 2019, pensamos un programa que tenía como idea financiar... Ay, me escucho un montón a mí misma, ¿viste? Cuando... Sí, con eco. A ver, A ver, si se puede mejorar un poquito. ahí, A ver, ahora, ahí está. ahí va. Que tenía como idea financiar un equipo de atención interdisciplinario, por lo menos un equipo por municipio, ¿no? Que eso lo financiara la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires, bueno, adhirieron la enorme mayoría de los municipios, casi todos los municipios, menos uno, que es el municipio de San Miguel, que es un municipio donde, como política de Estado, se niega que exista la violencia por razones de género. Mira. Digo esto porque hoy vemos como esa gente que resistió siempre las políticas de género, que existió siempre en la política argentina, bueno, hoy por una cuestión de correlación de fuerzas, por una situación a nivel internacional de crecimiento de las extremas derechas, pero también por una frustración, por esta insatisfacción democrática de la que habla Cristina, lograron quedarse con el gobierno nacional, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo no es una ausencia del Estado, sino que lo que estamos viendo es que el Estado está siendo tomado por personas que lo usan en beneficio de las ínfimas minorías de la Argentina que necesitan concentrar la riqueza y un Estado que les permita desregular la economía para quedarse cada vez con más cosas, y por quienes son negacionistas de los derechos de las grandes mayorías, entre ellos aquellas personas que no creen en las desigualdades por razones de género o que niegan que exista la violencia de género, y creo que son esas personas las que están tomando decisiones a nivel nacional que no tienen tanto que ver con el ajuste, porque la verdad es que los presupuestos que manejaba el Ministerio de las Mujeres eran ínfimos en términos del PBI, sino que tienen más que ver con un debate ideológico, una discusión simbólica que se ha elegido dar desde el Estado, con todo lo que eso significa, ¿no? Con un aparato puesto a disposición de esa discusión ideológica. Sí, ahí es lo que dicen esta batalla cultural, ¿no? Como tomando el concepto que se había tomado durante el kirchnerismo de la batalla cultural, bueno, ellas la transforman en la batalla contra, bueno, una de las banderas de los gobiernos, digamos, de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, que tenía que ver con la ampliación de derechos. Y no es casualidad, y vos nombrabas al municipio de San Miguel, que bueno, todo el equipo, digamos, de niñez, si bien ahora no están porque lo hicieron renunciar, fue secretario de niñez, ¿no? Durante poco periodo, pero al principio, digamos, de este gobierno, que me parece que da cuenta justamente de eso y da cuenta de cómo hay una vigilancia respecto a los materiales que se están que se piensan usar para los distintos programas. Tengo entendido que en la Secretaría de Niñez están sacando todos los libros que tengan que ver con la ESI o con las diversidades. Digo, hay también una cuestión de control, ¿no? De control ideológico. Sí, totalmente, de censura, de persecución, ¿no? Sí. También, digamos, porque hay un señalamiento por parte del propio presidente respecto de las feministas, respecto de las personas que, bueno, militamos activamente dentro del movimiento. Hay un hostigamiento, una deshumanización también, sí, ¿no? Yo leo mucho en redes sociales esto de las flequilludas, ¿no? Como la idea de unificarnos a todas en una especie de personaje, una mímica de una forma de entender la vida y la disputa política. Pero lo que yo quiero decir con este ejemplo de lo de San Miguel, lo digo, es que nosotros no habíamos ganado la batalla cultural, ¿no? Estábamos dando la batalla cultural y esta gente ocupaba espacios de poder en distintos lugares, existían y evidentemente también representan algún sentido que tiene más que ver con esta violencia instalada en las redes sociales, esta, si se quiere, mirada retrógrada respecto de los derechos de las personas que
que aparecen en foros, ¿no? En foros de debate, que no son un fenómeno argentino, sino que son un fenómeno internacional, a partir de un espacio de conversación absolutamente desregulado como es la Internet, y que eso empieza a tomar el lugar discursivo del sentido común, ¿no? Y nosotras, así como ellos desde San Miguel pudieron construir una posición que ahora, si se quiere, conduce el Estado Nacional, nosotros tenemos que no aflojar nuestras posiciones, porque es desde estos lugares en los que estamos ahora, pero institucionales, pero fundamentalmente políticos, las construcciones, los espacios, el movimiento que hemos logrado, que ha sido un movimiento absolutamente masivo y disruptivo en la escena política argentina. De hecho, yo creo que las mujeres organizadas y el movimiento LGTB organizado constituyó la piedra fundacional de la oposición a Macri, que permitió el triunfo de 2019, sí, y que evidentemente después fue reconocido eso por los gobiernos a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres. Bueno, estos espacios que tenemos ahora son nuestro San Miguel, ¿no? Son el espacio desde donde podemos construir otra mirada. Obviamente que en el mientras tanto estamos sufriendo las consecuencias del recorte de derechos, estamos sufriendo las consecuencias de la estigmatización, estamos viendo cosas en los territorios que antes no se veían, ¿no? Obstaculizaciones del derecho al aborto, vimos el aberrante crimen de Barracas, que todavía seguimos intentando conseguir justicia para las 3 chicas que fueron asesinadas, y sobre todo para Sofía, que es la sobreviviente, que necesita, poder tener una vida después de este aberrante hecho. Estamos viendo imágenes que nunca pensamos, ¿no? Esto el otro día los chicos de la UNLP que fueron a hacer una práctica con una camioneta que decía CONICET y fueron casi apedreados en un pueblo del norte de nuestro país. Bueno, estas cuestiones, nosotras tenemos que resistir a estos embates, y tenemos que hacerlo planificando cómo queremos que sea nuestra patria, a partir de pensar no solamente en clave de resistencia, sino también en clave de programa, ¿no? En clave de qué es aquello que le estamos proponiendo a las personas, porque además, en la provincia de Buenos Aires somos gobierno, y si bien extrañamos, obviamente, el acompañar, porque eran derechos para las personas, si bien extrañamos la asistencia y la ayuda y el acompañamiento del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, si bien extrañamos el Estado garante de derechos que supimos construir a nivel nacional, también sabemos que podemos perfectamente ser el San Miguel de este gobierno, ¿no? Y eso es lo que queremos plantearnos en clave de objetivos. Y en cuanto a esto, tomo lo que decías, Lucía, de los objetivos y de cómo contrastar, ¿no? Porque en tiempos donde la cuestión de la violencia y los discursos del odio cada vez están como de alguna manera también apañados desde el gobierno nacional, por parte también los profesan, digamos, y no paran de ejercer provocaciones y de alguna manera habilitar desde el discurso. ¿De qué manera llevan adelante estas acciones o estos objetivos para poder contrarrestar esto, ¿no? O cosas por ahí concretas que estén llevando adelante. Bueno, en principio nosotros tenemos una amplísima gama de políticas públicas que van desde hoy 25 de noviembre, que van desde políticas de atención a la violencia por razones de género, no solamente la 144, la famosa línea a la que cualquier persona se puede comunicar, también en sus números de WhatsApp, que están difundidos en las páginas del Ministerio. Además de esta territorialización de la que yo te hablaba, en la que tratamos de llegar a los 135 municipios de la provincia, cada uno con sus particularidades, a atender a las víctimas de violencia por razones de género. También pensamos toda una agenda de igualdad, ¿no? Una agenda que tiene que ver con no solamente visibilizar y denunciar que la violencia por razones de género es como si fuese el síntoma de la desigualdad estructural que existe entre los géneros, sino también plantearnos desde el Estado qué podemos hacer para producir igualdad de oportunidades para las personas, ¿no? Sea cual sea su orientación sexual, su identidad de género. Y en este sentido tenemos que hacer un trabajo medio celular, medio desde lo muy pequeño, ¿no? No solamente con la ley Micaela de capacitación y de formación, sino también en el reconocimiento de algunas cosas que están muy invisibilizadas. La idea de que el cuidado es un trabajo, que como trabajo produce un valor, que no hay que darlo por hecho, que las cosas que hacemos las mujeres en nuestras casas o como cuidadoras domiciliarias de personas producen un valor que tiene que ver con
no solamente la supervivencia, sino también con la humanidad, ¿no? Con la construcción de la comunidad, con la idea de que nadie se salva a sí mismo, sino que lo que tenemos que construir es una sociedad donde todas las personas en algún momento vamos a ser cuidadas y vamos a cuidar a alguien, y parece que redistribuir mejor los cuidados, hablamos de corresponsabilidad, hablamos de este trabajo que estamos haciendo tan importante respecto a las obligaciones alimentarias y los varones que eluden hacerse cargo de sus responsabilidades parentales, tanto pasando tiempo con sus hijos como aportando económicamente a su manutención, cómo trabajamos con el Poder Judicial para el efectivo acceso a la justicia de las mujeres, a partir no solamente de espacios, mesas de discusión y de debate, sino también presentando proyectos a la legislatura. Ahora tenemos 2 proyectos de ley en la legislatura presentados por el Ejecutivo para mejorar la forma en la que las mujeres pueden litigar por la cuota alimentaria en la provincia de Buenos Aires, y así sucesivamente, ¿no? Pensar el acceso a la salud, a la educación, al trabajo. Y en este recorte de derechos pensar una provincia de Buenos Aires que no tiene casi acceso a la obra pública nacional, también en algún punto significa, bueno, empezar a pensar estrategias creativas para hablar de infraestructura, ¿no? Infraestructura sanitaria, infraestructura del cuidado, que hace a la vida de las personas y fundamentalmente a liberar el tiempo de las mujeres para poder incorporarse al mercado de trabajo, y obviamente una agenda de diversidad sexual que no solamente sea simbólica en términos de dar esta batalla cultural de que plantea el gobierno, sino que además sea reparatoria de una historia de discriminación como es la que sufren las personas travestis y trans en la Argentina a través del cupo, pero también de planteo de una agenda hacia adelante con el resto de las personas LGBT. Creo que ese es un poquito el mapa de lo que queremos y lo que nos planteamos desde el Ministerio. Sí, enorme. Enorme el esfuerzo también que está haciendo la provincia de Buenos Aires en todo sentido. Yo te quería preguntar más en relación al Poder Judicial, ¿no? Digo, ¿cuáles? Acabas de describir un montón, digamos, de acciones bien concretas que tienen que ver con los derechos y con la ampliación de esos derechos y con el reconocimiento, bueno, y con proyectos legislativos. Y a mí me gustaría que podamos hablar de algunos obstáculos, ¿no? Frente a estas políticas, que no siempre el Estado también, digo, como si hay algo que podemos tener como autocrítica, ¿no? Como es que el Poder Judicial forma parte del Estado. Y que el Estado muchas veces, en vez de facilitar, en vez de proteger, en vez de acompañar, que lo podemos hacer, digo, lo hacen ustedes a través del Poder Ejecutivo, se puede hacer acompañando leyes en el Legislativo. Uno de los datos que me llamaba la atención del observatorio de Ahora que sí nos ven, ¿no? Que estaba mirando hoy, es que de las... Esto entiendo que es un promedio, pero de los 227 femicidios que sí hubo, digamos, en el año 2024, lo que decía es que el 19% hizo al menos una denuncia y que el 9%, o sea, menos del 10%, tenía al menos una medida judicial. Es decir, todavía hay un montón para trabajar desde el Estado en relación a cómo proteger y acompañar, ¿no? Sí, y también pensarlo como una política del Poder Judicial, obviamente tiene un problema en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina en general, que es la fragmentación, ¿no? A mí me pasa, yo soy de Pilar, en Pilar hay, por ejemplo, hay 3 juzgados de familia. Yo sé perfectamente que si tu causa cae en el 1 van a resolver de una manera, y si cae en el 2 van a resolver de otra completamente distinta, y pareciera ser que no tenemos el poder político en la Corte Suprema de la provincia, el poder político necesario para ordenar criterios de trabajo a nivel territorial, ¿no? Hay una fragmentación muy, muy grande, una dispersión muy importante y en definitiva un nivel de arbitrariedad que la verdad es uno de los impedimentos que tienen las personas para acceder a derechos más grandes, ¿no? Porque es la verdad, vos estás al arbitrio medio de lo que quiera el juez de primera instancia, porque llegar a una segunda instancia, donde bueno, ya hay más coherencia en términos de cómo se resuelve, te puede llevar 3, 4, 5 años, porque además hay una demora muy importante en la resolución de causas en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Sí. Esto es diagnóstico, esto es dato. Ahora, ahí nosotros tenemos un trabajo anterior a eso, que es decir, todos los conflictos intrafamiliares los tienen que resolver, o sea, el Poder Judicial puede efectivamente resolver los conflictos intrafamiliares de todas las familias de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 17 millones de personas.
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para garantizar el efectivo acceso a estas personas que están en peligro, como decís vos, ¿no? El 90% de las personas que no pudieron conseguir una medida o que no pudieron denunciar, primero que puedan reconocer el peligro, ¿no? Sí, Hay sí. algo de poder reconocer el peligro, de poder reconocer el vínculo que no está funcionando correctamente, la violencia psicológica, los pequeños lugares donde esa violencia aparece, y ese peligro tiene mucho que ver con poder detectarlo, tiene mucho que ver con la ESI, ¿no? Entonces, digo, es un trabajo que tiene que ser integral. Es muy fácil cuando estás en el Ejecutivo, y yo intento no caer en esa tentación, porque es muy fácil echarle la culpa de todo al Poder Judicial, que de verdad muchas veces trabaja muy mal, ¿no? Digo, no quiero... Yo te puedo sumar algo, Lucía, su... pero porque, bueno, Sí. pasaron muchos años, pero estuve en el Poder Judicial de San Isidro un tiempo, como auxiliar cuarta, después de ser meritoria en asistencia a la víctima. Estuve tanto en Pacheco como en Martínez en su momento. Y bueno, digamos, si bien existen estos CAF todavía y demás, en aquel momento he notado falencias y de hecho por eso decidí en su momento renunciar y me fui. Pero también pasa que falta mucho de lo que tiene que ver con perspectiva de género, más allá de que hayan fiscalías especializadas ahora, digamos, o que se haya crecido un poco en relación a eso, digamos, por lo menos lo que yo notaba y me ha pasado, que a pesar de por ahí ser abogada, me decían, ay, vos sos trabajadora social, porque yo escuchaba a las personas que venían a orientarse por distintas cosas, entre las cuales había muchas situaciones de violencia de género, ¿no? Y cuando por ahí la persona llega, en realidad pasaron muchos años de sufrir y quizás la primera vez que llega a un lugar, lo que no necesita justamente es la revictimización o un montón de cuestiones que siguen sucediendo. Sí, obvio, bueno, la verdad que formación y sensibilidad falta en el Poder Judicial porque es un poder que tiende a ser muy corporativo, que tiende a ser muy poco permeable a el ingreso de otras disciplinas que no sean los abogados, ¿no? También Sí. Que le cuesta también reconocer con sensibilidad las necesidades que cada persona viene a plantear, porque lo que quiere hacer la tendencia, ¿no? La cultura institucional es a aplicar formulario a todo. Entonces, claro. Bueno, si yo necesito que todos los casos sean iguales para poder resolverlos todos de la misma forma y de ese modo ahorrar tiempo, ¿no? También es un poder judicial, el de la provincia de Buenos Aires, es un poder judicial pobre, que le faltan un montón de recursos, que necesita quizás apoyarse más en la interdisciplina, confiar más en sumar personas que no sean abogadas a la forma de trabajo, y además es un poder, como yo te digo, muy discrecional. Hay un juez, una jueza que te dice, yo no creo, como digo, que es San Miguel, ¿no? Volviendo a este ejemplo, yo no creo que existan las desigualdades por razones de género, no creo en la violencia de género, listo, no tenés nada que hacer, ¿no? Esta persona va a obturar de por vida, y bueno, y la verdad es que llegar a un control disciplinario o a un juicio político es un laburo enorme que no cualquier persona, no cualquier tiene las herramientas persona que accede al Poder Judicial tiene las herramientas para poder hacerlo, porque además estamos hablando en una provincia de Buenos Aires muy castigada, donde el 60% de las personas están por debajo de la línea de pobreza. Lo que nosotras medimos además es un problema de acceso a la justicia, ¿no? Digamos, exacto. La persona que llega a la mesa de entradas ya pasó por tantas cosas que no llegan todas las personas, ni siquiera a esa mesa de entradas. Bueno, ¿cómo trabajamos estatalmente para poder vencer esos obstáculos en un contexto donde el gobierno nacional se está retirando del financiamiento también de la política pública, ¿no? Digo, eso sí es un ajuste que recae sobre las personas que más lo necesitan. Bueno, cerrar los CAJ, por ejemplo, a mí me parece criminal. Claro. Porque el CAJ era una puerta de entrada muy accesible, muy territorializado, muy sensible, con personas muy comprometidas, con una fuerza militante muy importante, que además tenía el pulso, ¿no? De los temas a tratar en cada territorio, el acceso a la vivienda, el acceso a la cuota alimentaria, la violencia de género. Bueno, eso lo están cerrando por esta misma batalla cultural, no tiene que ver con ahorrarse la guita de lo que sale de los CAS, tiene que ver con negarle al pueblo sus derechos. Por eso digo, este es el contexto en el que estamos, y yo creo que lo que mejor podemos hacer en la provincia de Buenos Aires es aunar las fuerzas en todo el conjunto de la estatalidad. Eso incluye dialogar con el Poder Judicial, tratar de llegar a acuerdos, buscar formas
que rompan un poco la inercia del Poder Judicial de tratar de resolver siempre todo igual, y eso es mucha creatividad, mucho diálogo, y también es apostar a que, bueno, estos pliegos ahora de 400 personas que mandan a ser jueces y juezas de la provincia, fiscales, defensores, bueno, también sean personas que están consustanciadas por esta mirada. Creo que un poco también ahí va a cambiar un poco la cosa, ¿no? Sí, ojalá. Sí. Ya nos estamos quedando sin nada de tiempo, pero bueno, quería agradecerte muchísimo, Lucía, por esta posibilidad de contar con vos en este día, que sé que fue muy ajetreado por lo que significa, pero bueno, agradecerte muchísimo por estar aquí con nosotros en 3 en 1. Sí, muchas gracias. Y bueno, les mando un abrazo. Apoyar ahí a full todas las políticas de género y diversidades en la provincia de Buenos Aires. Un beso enorme, muchas gracias por llamar. Hasta luego. Hasta luego. Aprovechamos para repetir el teléfono, que lo tengo acá, es el 144 para llamadas ante cualquier situación de violencia, y para mensajes el WhatsApp es 221-508-5988. 221-508-5988. Sí. Bueno, y nos vamos despidiendo en el día de hoy, bueno, con esta efeméride del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diciendo que hace 9 años que sucedió el Ni Una Menos, esa potencialidad enorme de tantas generaciones cruzadas, ahí donde el resultado aún sigue siendo 2.544 mujeres asesinadas por varones, por su odio. Así que recordarlas y que eso nos dé más fuerza para seguir luchando. Así que les mandamos un enorme abrazo y aguante la lucha. Aguante la lucha, y nos despedimos con este tema a redoblar, haciendo honor a los uruguayos y uruguayas y al Frente Amplio. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar.